La deuda nacional bruta de Estados Unidos superó el 4 de octubre del año 2022 por primera vez los 31 billones de dólares, según los datos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La base de datos del sitio web del Departamento del Tesoro, sitio web oficial, muestran un total de 31.123 billones de dólares en el apartado titulado Deuda Nacional. Se trata de una cifra récord que tiene con la boca abierta a propios y extraños. Y nos tiene con la boca abierta porque hemos visto que Estados Unidos ha estado gastando dinero en el tema de Ucrania, ha estado gastando dinero también con perdonar algún porcentaje mínimo a los préstamos estudiantiles, ha estado ganando dinero para también apoyar el tema de sus reformas y vemos que gasta, gasta, gasta y gasta, ha sufrido una inflación tremenda y gasta y gasta y gasta enormes cantidades de dinero y parece un barril sin fondo, hasta que el Departamento del Tesoro dice, estamos en bancarrota, no tenemos más dinero y aparte tenemos una deuda impresionante que difícilmente nos va a permitir hacer otras cosas. Increíblemente, Estados Unidos, que cada vez rebasa sus techos de deuda, dice, prácticamente estamos extremadamente endeudados. La noticia es que la deuda está dividida en dos apartados. Está el de tenencias intragubernamentales por un lado y deuda en el poder del público por otro lado. Repito, la deuda está dividida en dos apartados. Tenencias intragubernamentales y por otro lado, deuda en poder del público. La cantidad que hace referencia a las tenencias intragubernamentales asciende a 7 billones de dólares y se refiere a obligaciones de deuda que un gobierno debe a sus propios organismos, como por ejemplo la Administración de la Seguridad Social, ¿no? Que paga las pensiones a los mayores y las prestaciones de invalidez. Por otro lado, la deuda en poder del público asciende a 24 billones de dólares e incluye toda la deuda federal en poder de dueños privados, empresas, gobiernos estatales, locales, extranjeros y fondos de ahorro para la jubilación. Es un momento histórico. Nunca en la historia de Estados Unidos como nación, nunca habían llegado a tal nivel de deuda y aún así los vemos quitados de la pena gastando dinero por todos lados. Miren, prácticamente vamos a ver las fuentes oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Por un lado, tenemos la página del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es de donde les estoy explicando esta información. Por otro lado, tenemos a la prensa, los objetivos, la prensa más seria de Estados Unidos, por decirle de alguna manera, o por lo menos la prensa oficialista. Este es The New York Times. The New York Times publica su artículo principal en la portada principal y dice lo siguiente: la deuda nacional de Estados Unidos supera los 31 billones de dólares por primera vez. En español, 31 billones serían aproximadamente trillion en inglés. Ya estaríamos hablando de trillones en inglés, porque recuerden ustedes que en Estados Unidos a los miles de millones se les dice billion. En español, nosotros le decimos billón al millón de millones. Y cuando ellos dicen trillion, entonces nosotros decimos billones. Estados Unidos lo que debe, entonces son trillions, ¿no? Pero en español se traduce como billones. No son 31,000 millones de dólares, no, son 31 millones de millones. Espero no haberlos confundido, mis queridos alumnos digitales. Bueno,
La borrachera, dice el Times, la borrachera del endeudamiento de Estados Unidos ha sido vista durante mucho tiempo como algo sostenible debido a las tasas de interés históricamente bajas, pero a medida que aumentan las tasas, los problemas fiscales empeoran. A medida que aumentan las tasas de interés, esto le complica a prácticamente todo lo demás. Estados Unidos, por más dinero que ha impreso, por más que no respalda su dinero en, por ejemplo, en petróleo o en oro, como se solía hacer cuando el patrón oro era, digamos, pues el patrón, era, digamos, el índice de respaldo, pues han gastado irresponsablemente en un montón de cosas. Por eso, por esta razón, yo explicaba hace un momento que había dos apartados de la gran deuda gigantesca histórica de Estados Unidos. Una era la tenencia intragubernamental y otra la deuda en el poder público o en el poder del público. Decíamos que la primera, que asciende a 7 billones de dólares, se refiere a las obligaciones de deuda que un gobierno debe a sus propios organismos, como por ejemplo la Administración de la Seguridad Social, pensiones, prestaciones de invalidez, y por otro lado, la deuda en poder del público, decíamos, asciende a 24 billones de dólares. En inglés sería trillion, o sea, trillones, ¿no? Pero recuerden que en español decimos que el billón son 1 millón de millones, o sea, una cantidad bestial de dinero que ni siquiera nos podemos imaginar, así como tal se los digo, con toda esa, digamos, confianza. Bueno, eh, ojo, decíamos que la deuda en poder del público, esta que asciende a 24 billones de dólares, incluye toda la deuda federal en poder de dueños privados, de empresas, de gobiernos estatales, de gobiernos extranjeros. China, Japón son de los principales tenedores de deuda de Estados Unidos y también de fondos de ahorro para la jubilación. Entonces, el Estado tiene la obligación de irles pagando o de irles abonando intereses. Generalmente esto último suele suceder. El gobierno les paga intereses, nunca termina de pagar su deuda y por lo tanto la deuda va increciendo. Este aumento histórico, por lo tanto, de la deuda nacional de Estados Unidos llega en un momento bastante desfavorable en el que los tipos de interés de los que hablaba Gabriel Bulgakov en este fragmento que les pasé, eh, pues históricamente bajos, ¿no? Estos tipos de interés están siendo sustituidos por costes de préstamo más elevados, ya que la Reserva Federal del Tesoro intenta combatir la inflación de forma rápida. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando había tipos de interés históricamente bajos, muchos gringos, muchos güeros piden préstamos al banco. Como las tasas de interés son bajas, entonces hay mucha demanda de créditos. Esto, esto significa que en algún momento, tanto deudor, bastantes de ellos van a quebrar, van a ser incapaces de pagar. Y entonces, pues, quien presta y tiene clientes que no pagan, pues también empiezan a quebrar. Trasladan esa deuda ¿a dónde? Pues al gobierno. Y entonces el gobierno entra al quite y rescata a esas empresas prestamistas que fueron incapaces de cobrar los préstamos. Bueno, por eso cuando los tipos de interés son demasiado bajos y empieza a haber inflación, es decir, que los precios empiezan a inflar, entonces elevan la tasa de interés y entonces se cierra, digamos, el tipo de créditos que se ofertan, porque entonces ya la gente pide menos en razón de que las tasas de interés están más arriba. Llega en un momento entonces económico volátil, de mucha incertidumbre por lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, en donde Estados Unidos pues tiene metida las manos, pero al full, casi hasta el hombro. Recuerden ustedes que apenas en mayo, y aquí lo dijimos en el canal de Tu Profe de Rey, si mal no lo recuerdo, la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos advirtió de los riesgos del elevado endeudamiento nacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos llega a su tope de deuda y siguen elevando su techo de deuda. Es decir, en lugar de pagar, en lugar de crear un plan
que les permita pagar lo que deben. Estos dicen, bueno, pues si el año pasado podía prestarme tanto, podía darme el lujo de deber tanto, pues, pues ahora le voy a subir a un billón más, ¿no? Entonces había una especie de endeudamiento elevado y entonces, pues un endeudamiento elevado y creciente además, tiene importantes consecuencias negativas tanto para la economía como para su propio presupuesto federal. Los economistas, tanto los neoliberales como los no tan neoliberales, destacan que la probabilidad de una crisis fiscal en Estados Unidos aumentará. ¿Qué significa esto? La capacidad para juntar dinero. Y sin dinero, pues un gobierno puede que de pronto no pueda pagar pensiones, puede que de pronto no pueda pagar seguridad social y servicios que el Estado está obligado a ofertar, a ofrecer. En ese sentido, bueno, a Estados Unidos le empieza a llegar el agua al cuello, pero miren ustedes, mis queridos alumnos digitales, no es por hablar mal de Joe Biden, pero es que carajo, está que se los lleva el tren y siguen gastando, 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 gastando por todos lados. Yo recuerdo en 2020, el gobierno de China regañó públicamente al de Estados Unidos porque les dice, oigan, señores, uno gasta en la medida que uno puede generar el dinero. No puedes estar gastando lo que no tienes. Y si no pagas lo que debes, no puedes aumentar todavía más tu deuda. Primero paga lo que debes y luego ya aumentas el tope de tu deuda. O sea, les dijeron pues irresponsables. Y Estados Unidos le valió. Por un lado, escucharon y por otro lado le salió. Yo sé que esta cantidad es nada en comparación a todo lo que se debe, pero siguen debiendo por todos lados. Dice, hoy hablé con el presidente Zelensky para subrayar que Estados Unidos nunca reconocerá la supuesta anexión del territorio ucraniano por parte de Rusia. Reafirmé mi compromiso de continuar apoyando a Ucrania, incluso a través del nuevo paquete de asistencia de seguridad de 625 millones de dólares hoy. Ayer apenas mandaron otros 7.500 millones de dólares. Ya llevan 17.500 millones de dólares de los 65.000 millones que le habían ofrecido. Entonces, ellos desde el escritorio siguen alegremente gastando por aquí, gastando por allá, gastando más allá y la deuda, por supuesto, que sigue yendo hacia arriba.